gracias por tu preciosa palabra, Señor, que tú nos regalaste. A ti te plació, Señor, a inspirar a hombres que escribieran exactamente lo que tú querías que nosotros escucháramos. Gracias por la hermosura, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, por la plenitud de tu palabra. Gracias por toda la sabiduría inmensa de tu palabra que cubre definitivamente todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias por revelarte a nosotros y mostrarnos quién eres tú, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro problema y cuál es nuestra solución en Cristo. Gracias por darnos al Redentor y por revelarnos, Señor, por medio de ella, quién es Él. Padre, te pido que tú uses este tiempo, Señor, para que mis hermanos y yo seamos edificados en ti. Que crezcamos, Señor, en conocimiento de ti, pero principalmente en fe, en un asombro por ti, que nos lleve una confianza plena en ti, Señor, y que nos lleve, Señor, a entregar toda nuestra vida y muerte a ti, Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de este hermoso libro. ¿Quién diría que íbamos a abarcar todo Génesis? Y hemos llegado al final de este hermoso, glorioso libro que nos ha enseñado mucho acerca de los inicios. No solamente acerca del inicio de la creación, pero el inicio de nuestra existencia misma como seres humanos y nuestro propósito como humanidad, que era el de relacionarnos con Dios. Dios creó todo lo que existe y como el pináculo de su creación colocó al hombre hecho a su imagen y semejanza en un huerto donde estábamos destinados a relacionarnos con Él de manera perfecta eternamente. Eso nos revela Génesis. También Génesis nos reveló el inicio de nuestros problemas. Y el más grande de ellos, nuestra separación de Dios y la muerte a causa de nuestra rebelión contra Él. Pero también el inicio de la más gloriosa noticia. Dios resolvería nuestro problema y restauraría Él nuestra relación rota con Él por medio de uno que Él enviaría, vimos en Génesis 3:15, por medio de uno que Él enviaría por medio de la simiente de la mujer, es decir, un humano que nacería de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente y redimir a un pueblo para Dios. Y ahora sabemos que ese humano también era completamente Dios, es Jesucristo. Así que llegamos al pasaje final y es interesante cómo termina Génesis con dos funerales y una promesa inconclusa. Génesis termina así, dos funerales y una promesa inconclusa. La narración de la muerte de Jacob y la narración de la muerte de José. Pero este pasaje termina con algo mucho más grande que esa muerte misma que caracteriza a ambos. Se celebró en la semana pasada en México el día de que se celebra los muertos y hablamos un poquito de toda la confusión que hay al respecto. Pero la muerte realmente es temida. El día que el Señor regrese es confuso para muchos. Les platico que yo una vez, platicando con una tía acerca de lo mal que estaba el mundo y de cómo nada pinta las cosas que vayan a mejorar, yo le dije a esta tía, ay sí, lo mejor sería que ya venga el Señor. Y su respuesta fue, ay no, mijito, que nos dé un poco más de chance. Y les da risa y nos da risa. Y antes de que juzguen de mala manera a mi tía, piense cuál es el pensamiento que usted tiene al respecto de esto. Pensemos acerca de la muerte. Cuando alguien en alguna conversación casual menciona la posibilidad de la muerte, cuando alguien te dice, no, pues sí hay que hacer esto porque mañana quién sabe si amanezcamos, ¿qué es lo que regularmente se responde? Ay, no, ni digas. Como eludiendo esta realidad
de la muerte. ¿Y sabes por qué sucede esto? ¿Cuál es el problema? Es que existe un temor generalizado hacia la muerte y hacia la venida del Señor y hacia los últimos días. Cuando muchos piensan en el libro de Apocalipsis, piensan en él como un libro de terror, cuando es un libro de gloria y de victoria. Incluso entre los creyentes hay un temor muchas veces generalizado hacia la muerte y hacia los acontecimientos finales y la venida del Señor. Y esta falta de conocimiento causa una falta de certeza acerca de la vida y la muerte y de las últimas cosas, que produce una falta de esperanza segura y por lo tanto una falta de anhelo por el reino venidero de Dios. Yo le dije a mi tía, ya que venga el Señor, su respuesta fue, ay no, mijito, que nos dé un poco más de chance. Y muchas veces así estamos viviendo nosotros, sin ese anhelo de que venga el reino consumado de nuestro Dios. Pero eludir la realidad de la muerte no es la solución, sino entender a la luz de la palabra de Dios la realidad acerca de la muerte y la esperanza cristiana. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, el cual yo he dividido este sermón en dos movimientos. El primero de ellos veremos dos funerales, una esperanza. Dos funerales, una esperanza. Vamos a ver el funeral de Jacob y la muerte también de José. Y el segundo movimiento, la esperanza que transforma cómo vivimos tú y yo y cómo morimos tú y yo. La esperanza que transforma cómo vivimos y cómo morimos. Dos funerales, una esperanza, y la esperanza que a ti y a mí nos transforma la manera de vivir y de morir. Yo creo que la verdad con la que Dios quiere alentar nuestros corazones el día de hoy es la siguiente, mis hermanos. Cristo nos da esperanza firme para vivir y morir anhelando su reino eterno. Cristo nos da esperanza firme para vivir y morir anhelando su reino eterno. Así que le voy a pedir que se ponga de pie para que leamos, por favor, el pasaje completo que comienza en Génesis 49 a partir del versículo 29. Voy a leer desde el 28 solo para que usted pueda ligar con lo que vimos la semana pasada, cómo José preparó las cosas antes de morir, dejó sus asuntos en orden antes de morir, repartió las bendiciones, de alguna manera dejó dicho cómo se iban a repartir las tierras, las tribus que vendrían de sus hijos. Así que vamos a leer desde el versículo 28 para ligarlo nada más. Dice: todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Y ahora vamos a nuestro pasaje. Después les ordenó, ¿a quiénes? A sus hijos, y les dijo: voy a ser reunido con mi pueblo. Este es el concepto de la muerte que se tenía en aquel momento. El concepto de la resurrección no estaba completamente desarrollado hasta aquel momento. Conforme avanzamos en la palabra de Dios, vemos que este tema finalmente se desarrolla plenamente. Pero a esto se referían ellos cuando ellos morían. Voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo, es decir, murió. Continuamos en el versículo capítulo 50. José se echó sobre el rostro de su padre,
lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Acuérdense que Israel es Jacob. Y es bien interesante que él adopta esta costumbre que es egipcia de embalsamar, es decir, lo embalsamaron como las momias que vemos en las películas. Entonces, esto es lo que manda hacer José. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para embalsamamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. ¿Por qué hace esto José? Porque ¿qué le pidió Jacob? Que él fuera enterrado en la tumba de Macpela en el campo de Efrón. No son 2 horas de viaje, no es como ir de aquí a Querétaro en tu coche. Era una distancia larga que se tenía que recorrer a pie y iba a tomar varios días. Entonces es para preservar este cuerpo que él es embalsamado, para cumplir la promesa que le hizo a su padre. Versículo 4. Cuando pasaron los días del luto por él, José habló a la casa de Faraón: si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón. Ponga atención a esto, porque esto fue un entierro como de un presidente, fue un entierro de aquella época como de un faraón. Y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con un grande y dolorosa lamentación. Fíjate, fueron 40 días de embalsamamiento, 70 días lo lloraron en Egipto. Luego hacen esta tremenda procesión y llegan ahí a Atad todavía, y lo lloran todavía muchos días más. Dice, hicieron gran duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Y mira lo que provoca en esa gente que estaba ahí en Canaán, que después iban a ser enemigos del pueblo de Israel. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Provocó un respeto profundo en ellos. Por eso llamaron al lugar Abel Misrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón el hitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, como se lo prometió a Faraón, y él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Y surge otro conflicto. El primer conflicto fue: ¿será que Faraón va a dejar a José llevar a su padre allá, bajo el riesgo de que tal vez se quede allá u otra cosa suceda? Y vemos que Dios mueve a Faraón para permitirlo. Pero ahora el temor y el conflicto que surge viene de parte de los hermanos de José. ¿Qué va a hacer José ahora que no está nuestro padre? Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ellos dicen: tal vez él va a querer desquitarse con nosotros, y lo peor es que lo merecemos. Entonces enviaron un mensajero a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir. Esto quién sabe si fue verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo habría dicho Jacob directamente a José? Pero ellos en su temor le mandan decir esto. Así dirán a José: dice tu papá José que esto dice:
te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos, dicen ellos, que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Mira lo que ellos apelan muy inteligentemente, pero yo creo que ahora lo creen. Y José lloró cuando le hablaron. Sin duda él está llorando no de tristeza, sino de ver a Dios obrando en medio de esta situación y de ver esa ingenuidad ahora de sus hermanos de saberse pecadores y de rogar por la misericordia. Pero ve la respuesta. Mira lo que él responde. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto es importante. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esto ya lo había dicho previamente José en el capítulo 45. Ahora pues, no teman, otra vez, por segunda vez. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Es decir, este perdón fue genuino completamente, al punto que él se interesó por ellos. Cuando tú sabes que tú has perdonado verdaderamente, cuando no solamente dices: está bien, ya vete y no me molestes más, sino cuando te puedes interesar por el bien de esa otra persona verdaderamente. José, versículo 22, se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. Interesante que el autor, Moisés, ahora en lugar de narrarnos toda la vida de José, resume el resto de los años de José en un solo versículo. Y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Él conoció a sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. ¿Se acuerdan que la bendición de Jacob sobre él fue que iba a ser una rama fructífera que se extendería como una vid sobre el muro? Y José entonces ya está listo para morir ahora después de esto, a los 110 años. Y mire esto: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra, o sea de Egipto, a la tierra que él prometió en juramento a Abraham y a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente, segunda vez, los cuidará, y ustedes, ¿qué les pide? Se llevarán mis huesos de aquí, lo mismo que pidió Jacob. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. No dice que haya sido enterrado. Muy probablemente cabe la posibilidad de que él haya permanecido en ese ataúd por más de 400 años, mientras el pueblo, como usted y yo sabemos, fue esclavizado después en Egipto. Y de alguna manera yo creo que ese sarcófago servía de recordatorio al pueblo de las últimas palabras de José. La primera parte de este sermón tiene que ver con Jacob y José. La fe de Jacob. Dos funerales, una esperanza. La fe de Jacob, la fe de José. Cuando vemos la fe de Jacob, es esta fe férrea en la promesa de que Dios cumplirá la promesa que les hizo de darles la tierra prometida. Él cree que Dios cumplirá su promesa. Lo que vimos en 29 al 33 del capítulo 49 fue a Jacob dando estas instrucciones precisas acerca de su sepultura, que tenía que ser en Canaán. ¿Por qué? Porque esa es la tierra que Dios les había prometido. ¿Ya les había dado Dios la tierra? No. Lo máximo que esta familia desde Abraham lograron obtener fue el campo de Efrón, donde está la tumba la cueva de Macpela, que ellos hicieron como una tumba. Es su terrenito. Abraham por la fe compró su terrenito en la tierra prometida. Y ahora el deseo de Jacob no es
sentimental, no es nostálgico. Su deseo de ser enterrado ya es teológico. Fíjese, yo soy de Yajalón, Chiapas, y algo que me pesa mucho es que yo he aprendido a amar estas ciudades y a ustedes, y ahora como Ruth, ustedes eran mi pueblo, ustedes y su Dios era mi Dios. O sea, yo los considero mis hermanos, mi pueblo, mi gente, pero no dejo de amar la tierra donde nací. Y a veces entro en conflicto. ¿Dónde me van a enterrar cuando yo me chispe de este mundo? Cuando yo me muera. Si me entierran en Yajalón, mi esposa va a tener que viajar hasta allá para ir a visitar mi tumba. Y si me entierran acá, mi mamá, pues a lo mejor ya no va a estar. A lo mejor lo más es estos dilemas sentimentales más que otra cosa para nosotros. Pero Jacob no tiene ese problema. No, su decisión no está basada en sentimientos, no es nostálgico. Su decisión es teológica. Él quiere descansar en la tierra del pacto, allí donde Dios prometió darles descendencia y herencia. Seguramente Jacob y todos sus hijos, por medio de la bendición que obtuvieron por José en Egipto, estaban de lo más cómodo posibles. Estaban de lo mejor en Egipto. Nada les hacía falta allí. Y aquella tierra estaba en posesión de otros pueblos que no se iban a dejar tomarla tan fácilmente. Lo más fácil hubiera sido quedarse en Egipto, pero él confía en la promesa de Dios. Es la misma razón por la que Abraham compró su terrenito ahí en Canaán, la tumba de Macpela. La esperanza está puesta en la promesa de Dios y en la fidelidad de Dios que cumplirá esa promesa. Esto nos enseña, mis hermanos, que como creyentes nosotros debemos ver más allá de la muerte, confiando en la fidelidad de Dios a su pacto. Si nosotros vemos solo para este mundo y para los años que Dios nos va a prestar aquí, vamos a vivir las vidas más insatisfechas, atormentadas, las vidas más caóticas e inseguras que podamos vivir. Pero cuando basamos nuestras vidas en las promesas de Dios, todo cambia. Nuestra fe auténtica como creyentes se muestra cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, aun cuando no las vemos materializadas. Pregunta: Abraham, Isaac, Jacob, incluso José, ¿recibieron plenamente la tierra prometida? No, pero murieron en la esperanza de que Dios cumpliría esa promesa. Si había alguien que podía no tener, haberse sentido defraudados por Dios, eran ellos, pero ellos mueren en esperanza. Lo que vemos a partir del capítulo 50, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, es entonces cómo José honra a Jacob y su fe. Vemos que Jacob responde, él cumple fielmente el deseo de su padre, mostrando obediencia y mostrando reverencia a él. Y como ya expliqué, el problema que podía surgir era que Faraón no los quisiera dejar ir. Vamos a ver más adelante que Faraón, el siguiente Faraón, un Faraón diferente, endurecido su corazón, ya no quiere dejar ir al pueblo. Imagínate, José era la fuente de la bendición para Egipto en aquel momento. Y él sabía que por alguna razón el padre de Jacob quería ir para allá y que algo ligaría a José y que tal vez podría perder a su mejor elemento. Pero vemos que Dios mueve el corazón de Faraón y le permite ir. Dios usó incluso a los egipcios. ¿Vieron el cortejo fúnebre? Lo enorme que fue, cuánta gente, cuántos días lo lloraron. O sea, duelo nacional en Egipto, casi como un faraón. Y vimos cuánta gente y carros de guerra subieron. Dios usó incluso a los egipcios para dar gloria a su nombre y para que en los pueblos cananeos quedara en aquel tiempo este momento histórico en el que seguramente esos 400 años que el pueblo fue esclavizado en Egipto, los cananeos estaban recordando. ¿Te acuerdas de aquel llanto que hicieron por un hebreo los egipcios en este lugar? Dios fue preparando todo el panorama y vemos que Canaán entonces vuelve a ser este punto de referencia para la historia de la salvación. No iba a ser Egipto. Mis hermanos, y al hacer esto vemos que Abraham seguramente inspiró la fe de Isaac, la fe de Isaac inspiró la fe de Jacob, la fe de Jacob seguramente inspiró
la fe de José. Y nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de hacer esto con nuestros hijos y las siguientes generaciones. Transmitir esta fe, la fidelidad de Jacob, la fe que él tuvo de que Dios cumpliría sus promesas, seguramente inspiró a José para pedir que se hiciera exactamente lo mismo con él cuando él muriera. Y si tú y yo les hablamos del evangelio a nuestros hijos, les mostramos que verdaderamente creemos, cuánto de nuestro lenguaje para con nuestros hijos tiene que ver con las promesas de Dios. ¿Cuánto les estamos diciendo, el Señor es realmente tu pastor? Tú debes buscar a Cristo. Cristo te ama, Él va a cumplir una promesa en ti. El Señor quiere salvarte y llevarte a vivir a su reino eterno. Lo que vemos a partir del versículo 15 al 21, después de que Jacob es enterrado y entonces José y sus hermanos regresan, surge este conflicto. ¿Nos va a perdonar Jacob, José, o se va a vengar de nosotros? Dicen sus hermanos. Y lo que vemos ahí es esta fe de José, que perdona porque descansa en la providencia de Dios. José reafirma a sus hermanos otra vez, ya lo habíamos visto en el capítulo 45, y él lo reafirma con este perdón, pero basado en la soberanía de Dios. Versículo 19, mire cómo lo dice. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José está exponiendo aquí su teología, lo que gobernó su vida, y él genuinamente puede perdonar a sus hermanos porque él está convencido de esta verdad. Tú y yo, muchos tal vez tenemos muchos años en la iglesia y sabemos verbalizar promesas de la Biblia, incluso el Evangelio, pero ¿cuánto estamos creyéndolas verdaderamente? ¿Sabes cómo lo podemos medir? En la medida en que esa verdad nos está llevando a vivir nuestro presente la manera que la palabra de Dios nos llama a vivir. A perdonar a otros, a amar a otros, a ser humildes con los demás, a no ser soberbios, a no imponernos ante los demás, a preocuparnos genuinamente por los demás, a servirnos los unos a los otros, como la palabra de Dios nos llama a servirnos. Viste que José no solamente los perdona, sino que los sirve. Yo me voy a encargar de su sustento todo este tiempo, y después cuando él va a morir, ¿y el Señor se va a encargar de ustedes ahora? Eso fue lo que pasó. Este es uno de los, esto que acaba de decir José y que lo vimos en el capítulo 45, es uno de los grandes resúmenes teológicos de todo Génesis. Si algo aprendimos en Génesis es que la providencia soberana de Dios cumple sus promesas a través incluso de la maldad humana. Nada detiene los planes del Señor. José pudo perdonar a sus hermanos, mis hermanos, no porque tenía que hacerlo, no porque es lo que corresponde al pueblo de Dios, y pues para que no digan. Él pudo perdonar genuinamente a sus hermanos por su teología. Realmente, lo repito, él pudo ver la mano de Dios soberana obrando sobre él, aún por medio de la maldad de sus hermanos, aún por medio de la esposa de Potifar, aún por medio de su tiempo en la cárcel, aún por medio de todas las circunstancias que iban en su contra. Él pudo ver la mano de Dios obrando en su vida todo ese tiempo. Pero no solo eso, él pudo ver el futuro. Tú y yo podemos ver el futuro también. Tú y yo hemos sido dotados de parte de Dios por la revelación del futuro. ¿Y sabes cuál es? El Señor cumplirá su promesa de la tierra. Él creyó en las promesas de lo que Dios haría en el futuro. Él pudo ver el éxodo y se los dice a sus hermanos. El Señor los va a visitar, Él los va a cuidar, los va a sacar de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. Y cuando se vayan, llévense mis huesitos para allá, porque yo no pertenezco a este lugar. Yo soy del pueblo de la promesa. Egipto, por más deslumbrante y por más beneficios materiales que me ha dado, no es mi hogar. La fe madura, mis hermanos, no solamente espera, sino que también descansa, también confía en que Dios dirige todas las cosas, incluso el mal, incluso las heridas, para su gloria
y para nuestro bien, pero para el bien de otros. Génesis nos ha ayudado a darnos cuenta que no es solo acerca de nosotros. Nos encanta un Dios que se preocupa por mí y solo por mí y que me da todo a mí, y mientras los demás existan para mí y mientras me beneficie yo de los demás, estoy bien con los demás. Pero cuando se acaba, Génesis nos ha ayudado a entender que Dios quiere usar tu vida y mi vida para la gloria de su nombre, sí, para el bien nuestro, pero para el bien de otros, para que otros sean salvos. Vemos cómo la fe resuena en todo Génesis, pero fíjate, si pensáramos en Génesis como una preciosa melodía, dos notas que se repiten constantemente, que son características de todo Génesis, son, número uno, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, es lo que vimos en todo Génesis. Toda la promesa siempre a punto siempre puesta en riesgo, y Dios recomponiendo todo, porque nada detendría sus propósitos, porque Él es un Dios fiel. Y la otra nota que vemos sonando durante todo Génesis es la fe requerida del ser humano. ¿Te diste cuenta? Se trata de confiar en Él, en sus promesas, de ver cuán fiel es Él y creer. Esas son dos de las notas más importantes de Génesis. La fe de Abraham nos lo mostró. Esta fe que fue obediente. Él vio a Dios obrar y su fe fue obediente. Abraham, Dios le decía, haz esto, y él lo hizo. Fue una fe imperfecta, la regó, pero él obedeció cada vez que el Señor le dijo, Abraham, así no es por acá. Y sí, Señor, para allá voy. Incluso vimos en Génesis la fe de Isaac también, una fe diferente, una fe más pasiva, una fe que no actuó mucho. Como fue relevante la vida de Rebeca. Qué interesante cómo en Génesis 24 Dios escogió una mujer como Rebeca, como tenía que ser, esta mujer fuerte y de un carácter, y que al igual que Abraham estuvo dispuesta a creer y dejar la misma tierra que dejó Abraham para venir y convertirse en una matriarca, no la jefa, pero aquella que tuvo esta influencia sobre sus hijos, y que Dios usó eso para que se cumpliera la promesa, aún ante la pasividad de Isaac. Pero Isaac confió en el Señor. Lo vimos que él, al igual que su papá, quiso ir a Egipto, pero él pudo recomponer y decir, es verdad, esto se trata de confiar en la promesa del Señor. Tomó las decisiones adecuadas y el Señor lo bendijo. Vimos la fe de Jacob, que luchó con Dios, pero venció. ¿Y cómo venció? Rindiéndose por medio de confiar en el Señor, por medio de confiar en sus promesas, entendiendo, no es a mi manera, sino debo abandonarme a la voluntad de Dios para mí. Eso es la manera en que yo puedo vencer. Y vimos también la fe de José, y la fe de José la vemos de manera, y vemos cómo resalta este pasaje, la fe de José, en la manera en que perdonó a sus hermanos, pero también, al igual que Jacob, en la manera en que él se prepara para la muerte. José, al morir, vimos en los versículos 22 al 26, declara su fe en que Israel, el pueblo de Israel, sería multiplicado como Dios dijo, y que regresaría un día a la tierra de Canaán. De hecho, él pudo ver la multiplicación. Por eso el pasaje nos dice que él pudo ver a sus nietos y bisnietos, y obviamente los demás también estaban teniendo hijos. El pueblo se está multiplicando. Esto José lo está viendo y dice, wow, sin duda el Señor, porque está cumpliendo su promesa de una gran nación, Él va a cumplir su promesa de regresarlos a la tierra prometida. Yo voy a morir, les dijo, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes. Y sabes que otras traducciones como la BTX, la Biblia textual, que es una traducción más cruda, directamente desde los textos antiguos sin interpretación, lo traduce así: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará. Yo voy a morir, pero Dios los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos visitas el día de hoy, la fe de José no está basada en sus logros en Egipto. Delante de Dios, eso no es lo que sorprendía al Señor, y esa no es la más grande enseñanza para ti y para mí. Los logros de José en Egipto. Aprendemos mucho de su fidelidad y de cómo habló en verdad, claro que sí. De sus
dones administrativos, claro que aprendemos, pero eso no es la más grande enseñanza para ti y para mí. Lo más relevante de la vida de José es que por la fe creyó y vio el éxodo, y él estuvo seguro que el Señor regresaría al pueblo a la tierra de Canaán. Ese es el más grande acto de fe de José. Y eso es lo que tú y yo, por encima de todo lo que aprendemos de José, aprendemos verdaderamente. Porque ¿de qué serviría que aprendiéramos como José a escalar posiciones, a llegar a obtener un puesto o riqueza o importancia o relevancia en el mundo, si no vamos a heredar la tierra prometida? José pudo entender, esto es algo que Dios está usando para bendecir a otros, para salvar a otros, para preservar al pueblo que Él prometió crear. Este no es mi tierra, por más cómodo que yo esté, yo pertenezco a la tierra prometida. Él pudo ver el éxodo y por eso hace jurar a sus hermanos, llévense mis huesos con ustedes. Y eso lo vamos a ver que sucede al final del libro de Josué. Vemos como el pueblo se trae sus huesos y sí, son enterrados ahora sí finalmente en la tierra prometida. Mis hermanos, vivir y morir con esperanza firme en la fidelidad de Dios le da forma a nuestra fe, pero le da forma a la fe de los que nos preceden también. La esperanza del éxodo surge ahí, en ese momento, porque el pueblo, o sea, los hermanos de José, el pueblo de Israel, están como, ok, ahora va a morir el gran líder que nos quedaba. ¿Qué va a pasar con nosotros? Génesis 15, Dios les dijo, van a ser esclavizados durante 400 años, pero yo los voy a sacar de ahí y los voy a regresar a esta tierra. José ratifica esa, él les dice, no pierdan esta esperanza, aférrense a esta promesa. La fe, mis hermanos, es eso. Ese es el recuento que hace Hebreos 11, el capítulo por excelencia para explicar lo que es la fe. Todos lo sabemos, Hebreos 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿y qué? Y la convicción de lo que no se ve. Pero solemos interpretar esto como, si yo pienso mucho en algo, se va a materializar. No. Lo que el autor de Hebreos procede a hacer, enseguida decir esto, es decirnos cómo, mostrarnos cómo se ve esa fe. Lea conmigo, entonces, ya repetimos Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se ve esto? Versículos 8 al 22. Vaya conmigo ahí en Hebreos 11. Fíjate este recuento de la fe de esta familia. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, estuvieron por fe, se mantuvieron ahí, aunque nunca tuvieron posesión de ella realmente. Versículo 10, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos, es lo que dice, todos estos, Abraham, incluso los que son mencionados antes, lea después todo Hebreos 11, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas ciertamente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan
anhelan una patria mejor, es decir, que la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues que les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y Esaú, aún respecto a ¿qué? Cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Lo vimos la semana pasada y antepasada. Versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo a los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Génesis, mis hermanos, termina con la realidad de la muerte por un lado, pero con la realidad mayor de la gracia y la fidelidad de Dios, que produce esperanza segura por el otro lado. Así como Jacob y José creyeron que Dios los visitaría para llevarlos personalmente a la tierra prometida, tú y yo el día de hoy creemos que Dios nos ha visitado ya en Cristo. Y es Él quien nos lleva a una herencia mucho mejor, a la vida eterna. Pero el problema, otra vez, es que como creyentes solemos tener esta visión de esa patria celestial y de ese reino de Dios, como andar con nuestra túnica, como en las caricaturas de los Looney Tunes, o cuáles eran las de Disney, con tu túnica blanca sobre tu nubecita, tu pedazo de nube que te toca, con tu arpa y tu aureolita dorada, así por la eternidad. Nadie quiere eso. La Biblia nos habla de un lugar físico, una nueva tierra, un nuevo lugar. Cristo Jesús es la garantía de que todas las promesas de esa tierra que le fueron hechas a Abraham y a todos los que somos hijos de Abraham por la fe, recibiríamos verdaderamente, literalmente, físicamente una tierra nueva. Y esto es literal, mis hermanos. Cristo nos da esperanza firme para vivir y morir anhelando su reino eterno. Esto me lleva a la segunda parte del sermón, la esperanza que transforma. Entonces, ¿cómo ahora tú y yo vivimos y morimos? Abraham, Isaac y Jacob, mis hermanos, fueron enterrados en su posesión. Vimos en este pasaje, en el campo de Efrón, en la tumba de Macpela, que estaba en Canaán, en la tierra prometida. Más adelante, después del éxodo, el pueblo efectivamente retorna y bajo el liderazgo de Josué, ellos toman casi totalmente la tierra prometida. Pero vemos que esta promesa no se llega a consumar completamente. ¿Sabes por qué? Porque después vendría Jesús, quien expandió esta promesa para decirnos: no se trata solamente del territorio de Israel, que hasta el día de hoy está en conflicto y que se lo están peleando. Se trata de toda la tierra. Heredaremos toda la tierra. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús en Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, ¿por qué? Pues ellos heredarán, ¿qué? La tierra. Jesús, mis hermanos, habló muchísimo de ese nuevo lugar al cual Él nos llevaría a morar, su reino eterno, pero es un lugar físico, es una tierra nueva. Él dijo en Juan 14, versículo 2, yo me voy, pero voy al Padre para preparar morada para ustedes en la casa del Padre, para todos los que creen en Él. Si tú estás pensando en que va a ser algo etéreo, que vas a ser espíritu sin forma, estás muy equivocado. Lee 1 Corintios 15 para ver cómo nuestros cuerpos carnales van a resucitar para vivir en una tierra completamente nueva. Él se lo reveló, Jesús, a Juan en el Apocalipsis. Un lugar nuevo donde no habrá más llanto ni temor, ni habrá tristeza ni dolor, como lo hemos cantado el día de hoy. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Léelo conmigo. Vamos a ir a un montón de textos. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron y el mar ya no existe. En esa nueva tierra no va a haber mar, va a haber un río. Continúa leyendo Apocalipsis 21 para que veas cómo el río, los ríos que fluían como en Edén, un mejor río va a fluir para saciar a todo el mundo. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo. La nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. No es que nosotros vamos a un lugar etéreo, es que el cielo mismo va a descender a la tierra en la persona de Jesucristo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, es decir, la habitación de Dios, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios establecerá finalmente en una tierra nueva su reino de justicia. Y la resurrección de los muertos de nuestro Redentor Jesucristo es nuestra certeza de que así será literalmente, no metafóricamente, mis hermanos. Pablo escribe acerca de esto. Pablo también retoma esta idea de que será el mundo entero la herencia. Romanos 4, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero ¿de qué? Del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. El apóstol Pedro también motiva a la iglesia cristiana temprana que estaba siendo perseguida. En 2 de Pedro 3, versículo 13, mira lo que dice: pero según su promesa, nosotros esperamos que nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. No es como Coco, la película donde hay fantasmitas moviéndose por acá. Resurrección física, tierra nueva física, Dios habitando con nosotros, entre su pueblo. Hoy en día el pueblo de Dios sigue muriendo, mis hermanos, y siguen muchos de nuestros hermanos en Cristo de la historia enterrados en la tierra. Pero ellos y nosotros morimos en la esperanza de que a través de la obra expiatoria de Jesús heredaremos la nueva creación. Él nos resucitará de los muertos y heredaremos literalmente, físicamente el reino de Dios. Jesús proclamó, mis hermanos, en Mateo 25, vaya conmigo, 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: vengan benditos de mi Padre, que hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vamos a heredar la tierra prometida, vamos a heredar el reino de Dios, mis hermanos. En última instancia, en la última cena, Jesús también se lo recuerda. Mateo 26, 29. Les digo desde ahora, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, se refiere al vino, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Algunos de ustedes no quieren tomar vino, está bien, es bueno su decisión. Yo voy a tomar todo el vino que pueda con mi Señor Jesús en las bodas del Cordero, en el reino del Señor. Cristo es nuestra esperanza firme para vivir y morir anhelando su reino eterno. Póngase de pie, por favor. La fe cristiana, mis hermanos, no es una utopía basada en supersticiones. Es una realidad objetiva que nos mantiene a ti en la esperanza segura de una vida después de la muerte, en un lugar físico, real, objetivo, la nueva tierra que Jesús rehará para establecer su reino eterno de manera definitiva. Y ahí Él va a morar con nosotros por la eternidad. La esperanza cristiana
no es saltarnos la muerte. La esperanza cristiana no es saltarnos el proceso de la muerte, sino la certeza de que Jesús nos resucitará de los muertos. Hay muchos factores en esta vida que te pueden distraer a ti y a mí y hacernos dudar, que nos pueden desviar de esta verdad y hacer que estemos pensando solo en esta tierra y en este mundo y lo que hay y lo que podemos obtener en el hoy. Mira, la muerte es lo único que tienes verdaderamente asegurado en esta tierra. Pero en Cristo tú puedes asegurar tu eternidad. Debemos fortalecernos en Cristo, mis hermanos, en quien todas las promesas de Dios son sí y son amén. Algunos cuestionan esta verdad porque Cristo no ha regresado, pero hay una respuesta para ello. Algunos querrán ridiculizar nuestra fe porque creemos en un Jesús que aún no ha regresado, porque la promesa de su regreso no se ha cumplido. Pero mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro, otra vez 3, pero del versículo 3 hasta el versículo 13. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Desde que murió Jacob y José, no hay tierra que se haya heredado. Algunos de ustedes pueden estar teniendo esa duda en su corazón y vacilando en su corazón porque te cuestionan allá afuera, porque te distraen allá afuera. Versículo 5, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por agua, habla del diluvio. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, por la palabra de Dios, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Por qué Pedro comienza a hablar de esto cuando dice que habla de la tardanza? Y esto, amigo que estás aquí el día de hoy, así termina la historia de este mundo antes de que venga esa tierra nueva, con un juicio. Y tú serás juzgado por este Dios al cual te estás hasta el día de hoy rehusando entregar tu vida. Pero si hoy rindes tu vida a Jesús, aquel a quien Dios envió para solucionar ese problema entre tú y Dios, a morir en esa cruz por tus pecados, si tú te arrepientes y lo haces tu Señor y Salvador, Él puede integrarte al pueblo que ahora, por medio del perdón de tus pecados, integrarte al pueblo que ahora puede heredar efectivamente esa tierra nueva. Porque mira lo que continúa diciendo, versículo 8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él está dando oportunidad de arrepentimiento al mundo. No lo rechaces, ven a Él antes de que venga ese día en que Él consumirá todo lo que existe en esta tierra con fuego para hacer la nueva tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Toda la maldad que vemos a nuestro alrededor va a ser finalmente destruida, quemada por Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, cristiano, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida de Dios. Es decir, con expectativa, en lugar de estar eludiendo, en lugar de tratar de esquivar esta realidad, nosotros debemos estar esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Escucha esto. Pero según su promesa, que es una realidad para ti y para mí en Cristo, nosotros, se refiere a los cristianos, los que estamos en Cristo, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora
la justicia. Tener la seguridad de que por Cristo nosotros heredaremos la tierra prometida, mis hermanos. Ese reino de Dios, literalmente, físicamente, hace toda la diferencia en nuestra manera de vivir y nos prepara para bien morir. ¿Cómo te estás preparando para tu muerte? ¿Cómo está tu corazón en ese sentido? Hablamos de cómo se ve nuestra fe en la manera que vivimos, pero también en la manera en que morimos. Y tener esta seguridad en Cristo hace toda la diferencia. Génesis comenzó, mis hermanos, diciendo que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. En medio se interpuso el pecado y caímos como humanidad. Y ahora vivimos en un mundo maldito por el pecado. Por eso morimos. Pero la buena noticia es que para los que estamos en Cristo la muerte no es el final. Y Apocalipsis termina con la revelación de la gloriosa nueva tierra que Jesús restaurará definitivamente. ¿Cuánto estás anhelando el reino de Dios? Porque mira cómo termina la Biblia. Apocalipsis 22:20. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. ¿Y cómo responde? La última exclamación de la Biblia: Maranata, amén, ven, Señor Jesús. Así que el cristiano vive y toma todas sus decisiones en la vida y se prepara para la muerte sobre la base de esta gloriosa verdad. Cristo, mis hermanos, nos da esperanza firme para vivir y morir anhelando su reino eterno.